Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Si usted hoy preguntara qué puede hacer para que sus hijos tengan un mejor futuro, la respuesta del sentido común sería la educación. Hay que educar a los hijos, hay que heredarles educación y eso les garantizará tener prosperidad, tener un mejor desarrollo en su sociedad. Es una cuestión tan evidente que resulta, digamos, hasta, diría yo, torpe volver a plantearlo. Y sin embargo, en México lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la calidad educativa en nuestro país es realmente muy baja y porque no está habiendo los avances que todos esperamos. Y es por eso que hemos invitado esta noche a discutir de nuevo el asunto de la educación, porque además los datos que nos arrojó el censo son bastante preocupantes y hemos invitado a tres especialistas y voy a presentarlos en orden alfabético. David Calderón, bienvenido David. Buenas noches, muchas gracias. David preside una organización, dirige más bien una organización de la sociedad civil que se encarga precisamente de luchar por lograr el cambio en el sector educativo. Después me pasaré a Manuel Gilantón, quien ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Hola. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Y Gracias. quien también es un especialista y quien tiene una conversación realmente muy grata. Y finalmente Jorge Javier Romero, quien es también un especialista, quien recientemente ha publicado materiales muy importantes, desde hace años, pero recientemente ha incidido en este tema. Y yo dejaría ahí la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Por dónde comenzamos? Pues por dónde comenzamos. Yo creo que hay que comenzar por entender cuáles son las razones del desastre. Y las razones del desastre, desde mi punto de vista, tienen que ver con la manera en la que se construyó el gobierno de la Secretaría de Educación Pública desde los años 40. Y esto tiene que ver con el hecho de que desde el gobierno se procuró la unificación forzosa de los profesores en un solo sindicato. Se le dio a ese sindicato el reconocimiento exclusivo, ¿no? De hecho por decreto presidencial, y luego se hicieron unas condiciones generales de trabajo y una serie de reglas que le fueron dando a ese sindicato el control de la carrera de los maestros. Y esto lo que provocó es que el sistema de incentivos de los profesores se deformara. Hoy tenemos un sistema de incentivos que ha sido esencialmente sindical y político y no académico y profesional. Entonces los profesores saben que es mucho más redituable en su carrera ser leales al sindicato, asistir a las movilizaciones que el sindicato les pide, porque eso es lo que les permite moverse del lugar donde está asignada su plaza, o ascender, o ser directores de la escuela, o tener doble plaza, y eso es lo que reditúa en lugar de presentar exámenes y demostrar que sus alumnos saben leer y escribir. Yo creo que valdría la pena, siendo totalmente cierto y lo comparto, decir que para muchos maestros es una tristeza ese sistema de incentivos. Cuando uno ve las encuestas que han salido respecto a la representatividad de los líderes sindicales, la crítica que se hace a los mecanismos gremiales de distribución de beneficios es muy fuerte. Digamos, hay unos maestros que seguramente si pudieran escoger, escogerían algo más. Exactamente. Pero lo cierto es que con estas estructuras, a lo mejor se puede explicar un poco más cómo funcionan, con este decreto presidencial, con esta capacidad de afectar la supervisión del sistema y quiénes son sancionados o quiénes no, quiénes ascienden o quiénes no, incluso forma de pago, donde todavía muchos reciben el cheque o menos el pago en efectivo y se les pueden descontar si asistieron o no a las marchas. Todo está engarzado de forma tal que los maestros que tienen vocación, que son muchos, probablemente son la mayoría, no tienen el incentivo para destacar por ese otro lado, sin una enorme presión para destacar por esta. Exactamente, fue un mecanismo de control, porque ahora resulta que quienes estamos planteando que uno de los problemas fundamentales está en esto que ha llamado el responsable de la prueba PISA de la OCDE, la simbiosis atípica entre la Secretaría de Educación Pública y el sindicato, estamos contra el sindicalismo. No, el problema es este tipo de sindicato, que no es exclusivo de la Secretaría de Educación Pública, sino que predomina en México, que fueron monopolios
protegidos e impulsados desde el propio Estado durante el régimen autoritario y que fueron mecanismos de control, de opresión de los trabajadores. Ahora, ahí quizá habría que tratar de precisar, en todas partes del mundo los maestros son actores políticos importantes. Claro. Digamos, la organización gremial de los maestros es pues una parte consustancial, diría, del régimen, de cualquier régimen democrático. ¿En dónde está, digamos, el vicio del que tú estás hablando, este régimen perverso de la relación entre una dependencia administrativa, la Secretaría de Educación Pública y el sindicato? ¿En dónde está, digamos, la línea que se cruza entre una función y otra? Porque yo coincidiría en lo que estás planteando. No es un problema de ir en contra de una organización que defienda el salario de los maestros, sino que decidan cosas que no corresponden a una organización gremial, ¿no? Sí, Manuel. No, es decir, yo quisiera seguir tu camino, Jorge, y retomar esto. Un día me imaginé, y lo recordaba David, que si tuviésemos una embajada de México en Saturno y mandásemos a la profesora y a todo el aparato como agregados culturales, militares, es decir, bastantes, ¿no? Al día siguiente no tendríamos ni mejor educación. Porque yo creo que lo que hace atípico al asunto, y yo quisiera proponérselos, es que creo que durante años hemos visto la impresentable situación de la actuación del CENTE. Pero eso no hubiera sido posible sin la anuencia de la SEP. Es decir, la SEP no está secuestrada por el CENTE. La SEP está en un pacto cómplice con el sindicato. No digo esta SEP, sino la estructura de décadas ha sido, yo no quisiera decir un adjetivo feo, sino hay una connivencia, un acuerdo. Entonces me parece que el sindicato llega a tanto en cuanto la SEP, y aquí sí quiero ser de verdad muy sincero como lo he pensado, ¿ha la SEP abdicado de sus responsabilidades legales? De tal manera que a cambio de un montón de intercambios, ¿no? Nosotros no tenemos solamente un sindicato que sobrepasa todo lo laboral, sino también una autoridad educativa que como espejo no ha sido colonizada, sino que se ha abierto para hacer una y la misma cosa. Y yo creo que si seguimos pensando que el problema es la profesora, nada más, nada más lejos de mí que decir que es defendible esa actitud, pues. Pero creo que en materia de contribuir a opinión pública, si no nos damos cuenta que hay una, y esto no es una cuestión del PAN, sino que antes de la alternancia era igual. Lo que es lamentable es que el PAN, que era, creo, el partido más abocado para no tener este tipo de relaciones corporativas y de contubernio, pues parece que las ha sostenido y acrecentado. Nunca había habido un subsecretario de Educación como en este caso. Entonces, yo sí quisiera decir que no está secuestrada la SEP. El análisis es que este pacto del que habla Jorge es un pacto que ha roto la coherencia de las posibilidades de un proceso de desarrollo educativo. Ahora, esto está llegando a ser, digamos, una bofetada a la opinión pública, al sentido común. Mexicanos Primero ha propuesto un ejercicio que es, pues, aparentemente muy sencillo, que es contar a los profesores, saber dónde están los profesores. Y no sé, David, si nos puedes platicar cómo va ese ejercicio. Sí, la pregunta que es inocente es ¿dónde está mi maestro? Todo el mundo tiene derecho a saber si estos agentes sociales, que son los maestros y que juegan un papel tan fundamental en el desarrollo de cada persona y por lo tanto de la nación, están cumpliendo con su papel, si les estamos apoyando, si los identificamos. Para poner en contexto el asunto, hay que recordar que prácticamente el 25% del gasto programable del gobierno mexicano se va a educación. Y de ese 25%, alrededor de un 93% se va a sueldos y salarios. Entonces, digamos que en absoluto es uno de los montos más altos de gasto público que hay en toda la nación. Y entonces uno esperaría que, bueno, hubiese un mínimo registro, un listado sencillo de los maestros en donde se identificara su clave, su pago, la escuela a la que acuden.
Y sin embargo nos topamos, y eso fue revisando las observaciones de la cuenta pública en 2008, que no había tal listado, que la Auditoría Superior de la Federación se lo había pedido a la SEP y que la SEP había dicho no puedo cumplir con esa petición porque los estados no me dan la información. Entonces, con un grupo de organizaciones venimos trabajando desde hace tiempo buscando esta información y lo que nos topamos es un desorden lamentable, opacidad, encontramos un desajuste que es, como digo, inaceptable. Por ejemplo, hace rato les mostraba una gráfica en la cual uno puede notar cómo precisamente de los sueldos y salarios de los maestros de Veracruz hay un registro que rebasa los 111,000, 112,000 profesores, tiene una cierta fluctuación y de golpe se baja a 9,000 profesores durante todo un trimestre, 9,000, 8,000 y de repente vuelven a aparecer. Y entonces decían, bueno, aquí los veracruzanos es cierto que son fiesteros, pero que hubiera 100,000 profesores que desaparecieron de las escuelas, hubiera sido una revolución. Es un lamentable error de administración, pero si eso no está claro, si no sabemos hoy dónde están los maestros, encontramos situaciones como triples jornadas de tiempo completo, cosa que es cronológicamente imposible, los maestros que hemos llamado teletransportados, que están simultáneamente en Oaxaca y Nuevo León, todavía en el último registro aparece una buena cantidad de ellos, el que, por ejemplo, se pagan honorarios con un fondo que está destinado específicamente, y en sus reglas de operación lo dice, a sueldos y salarios. Y entonces tenemos el Estado de México, por ejemplo, hay que recordar, los responsables tienen nombre y apellido. El gobernador Peña Nieto es responsable de que en el Estado de México, en el primer trimestre de 2010, se pagaran 68,000 plazas por honorarios y después se pagaran 200 y tantas y luego, es decir, si uno despide a 28,000 personas, de nuevo tiene un gravísimo problema, por más que sean honorarios, alguno se quejará. Entonces, este cumplimiento es tan pobre. Solo doy el último botón porque nos podríamos pasar horas aquí. Siempre la justificación de la SEP es decir, yo transferí los sistemas a los estados en la descentralización que se logró a partir del acuerdo de 1992, y entonces quien contrata y despide maestros, o finalmente quien tiene la relación contractual con los maestros, es el gobierno estatal. Y entonces pues yo no tengo control de estos 31 desordenados, yo solo hago el papel de buen contador y pues ya no puedo alterar lo que me mandan. Solo que hay una excepción. La entidad 32, el Distrito Federal, jamás salió del control en concreto de la Secretaría de Educación Pública. El funcionario responsable de los servicios educativos del Distrito Federal depende directamente del secretario de Educación, y el registro del Distrito Federal no está mejor que el de los estados. Tiene, por ejemplo, sospechosísimas variaciones, como que en julio del año pasado de repente se contrataron a 75,000 maestros solo en julio y desaparecieron de nuevo en agosto. Pero David, yo creo que es valioso el hecho de tener reservas frente a estas excusas, pero creo que sí nos das una pista de la complejidad del arreglo institucional de la educación mexicana, en donde creo que tendemos a simplificar mucho nuestro diagnóstico, ubicando, digamos, a dos actores como si fueran los únicos, que es la maestra, el Bester Gordillo, y el secretario de Educación en turno, que va y viene, digamos. Pero sí tenemos nosotros un proceso, sí hemos tenido un proceso de descentralización del sistema educativo que hace la ecuación muchísimo más compleja, y en donde sí tenemos nosotros que poner la lupa mucho más enfáticamente en lo que están haciendo los gobernadores, lo que está sucediendo en las distintas entidades, en donde ya no es siquiera el subsecretario de Educación, sino que el secretario mismo es un delegado. Así es decir, la Secretaría de Educación de los estados está entregada al sindicato de maestros. Yo creo que sí nos tenemos que hacer cargo de esta complejidad federal. Pero ahí estás respondiendo la pregunta que hiciste en tu anterior intervención. ¿Cuál es la diferencia entre el gremio que defiende los intereses y este? Es que este ya no defiende los intereses, como lo explicaba muy bien Manuel. Ahí hay una espejo, una imbricación donde por una serie de razones políticas pones al secretario que te ayudaron los maestros a ser electo, y entonces ya no está regulando la educación.
por una sesión absurda, pero por una sesión ya no la regula la autoridad, se regulan ellos mismos. Ese es el primer punto. Segundo, en la estructura hay una serie de cosas que serían incomprensibles, una sociedad democrática, entre otras, que no sabemos quién eligió a estos señores, que son los representantes del sindicato. Y la maestra no es en sí el problema, pero sí te refleja un proceso de elección o de selección de líderes Es presidenta vitalicia. brutalmente Eso antidemocrática. creo que habría que Eso- subrayarlo, porque creo que de repente en el radio oímos esa frase y parece que nos podemos seguir de paso. En un régimen democrático que se dice una república, hay una mujer que oficialmente asume la función de presidenta vitalicia. ¿Cómo es posible que eso sea aceptable? No es aceptable. Tercera cosa que es particular de esta relación, el dinero. La opacidad brutal con la que se maneja el dinero. Tu maestro, que puede estar de acuerdo, no te descuentan el dinero. Se va a una caja. Métete a la página de internet del sindicato, no te dicen ni que existe la caja. No sabemos cómo se gasta, a dónde se va. Y bueno, el argumento que da el Bester Gordillo es que este es un tema de privados, porque el sindicato es una organización privada y no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Eso lo acaba de decir en una Varias entrevista que sacó ayer CNN, pero lo ha dicho muchas veces. Y el asunto está, y esa es una diferencia sustancial que nos habla de por qué se trata de un arreglo corporativo que fue base del Estado mexicano, su época autoritaria, que desde 1944, cuando el régimen reconoció al CENTE como sindicato único, también por decreto se estableció que a los profesores se les iba a descontar el 1% de su salario, el gobierno les descuenta obligatoriamente el 1% de su salario para entregárselo al secretario general del sindicato. Punto. Y a partir de ahí, el sindicato cuenta con una bolsa de dinero que es más o menos el doble de la que recibe el partido que más dinero recibe en México, ¿no? Alrededor de 1.200 millones de pesos al año, ¿no? De los que dispone como le da la gana. eso es nada más del dinero que proviene de eso. Exactamente. Más todo el otro dinero que para fiestas, que para no sé qué, etcétera. Yo agregaría una última que me parece que no es trivial. Eso sí, en algunos países no es así, pero en la mayor parte, tú puedes escoger no ser miembro del sindicato Claro. y seguir siendo maestro. En Aquí México eso no no se puede. puede. Entonces, todo eso te da cuenta de lo distinto que es una representación gremial en un régimen. Sin ir al que tomo la calle si no me pagas lo que te pido, que no doy clases si no me pasa nada, que en cualquier régimen democrático está también la legalidad que tienes que respetar en tu lucha gremial. Yo quisiera, en la lógica de Jesús y que estamos en la convergencia que estamos, es que no es solamente no es un asunto con la SEP, ¿no? Es decir, esa simplificación no es solo ahí, es con el Ejecutivo. ¿Y qué les parece que en la Ley General de Educación, en el artículo 75, se dice de las infracciones y sanciones? Oye, pero tenemos un problema de tiempo. ¿Por qué no Ok. nos lees las infracciones y sanciones? No, si quieres... En el siguiente segmento. Seguro, cómo no. Vamos de regreso aquí en Me han Entre Tres infraccionado. discutiendo sobre... El tiempo nos ha infraccionado a todos y regresamos a discutir el tema de educación. Bueno, seguimos hablando de la educación en México y Manuel, nos estabas llamando la atención sobre, digamos, cómo esto que estamos hablando en general sobre este régimen extraño del sindicato dentro del sistema educativo tiene su concreción en la ley. Sí, sobre todo me interesaría muchísimo mostrar que estamos ante una situación compleja y que parece ser un acuerdo de Estado, no de gobierno. Por lo tanto, necesita una solución de estadista, no de político sexenal. Porque no solamente es, digamos, la dirección del CENTE y quien ocupe la SEP, que es muy injusto decir este secretario o esta secretaria. No, es que llevamos, bueno, de Joquitud varios y vanguardia revolucionaria a la fecha. Es larguísimo el proceso. ¿Cómo no va a estar? Martínez. Ok, sí, y la lucha de Otón Salazar. Pero miren, el legislativo está en esto. El capítulo 8, así voy a parecer abogado, ¿verdad? ¿Y de cuándo es esta ley para ponerlo en contexto? Esta ley, su última reforma es 2011, ha de ser del Es de 93. Del 93. Fíjense, de cuando se hizo la La modernización. Fíjense lo que pacta el Congreso. Claro, el Congreso que decía el profesor Salinas, el señor Salinas, que tenía que decir, ¿no? De las infracciones y las sanciones, lo voy a decir muy rápido, artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos, no lo voy a leer, no se asuste. Incumplir obligaciones de que sea democrática, etc.
Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado. Pues imaginen ustedes la cantidad de sanciones, ¿no? En muchos casos. Suspender clases en días y horas no autorizados, no utilizar los libros de texto, incumplir los lineamientos, soplar en los exámenes, ¿no? Dar a conocer antes de su aplicación los exámenes, son, digamos, hasta promover en los educandos por cualquier medio el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas. O sea, hay un montón de infracciones. Y cuando termina el artículo, viene un párrafo, ese sí se lo voy a leer, porque creo yo que cierra el asunto, no trivializamos el problema, y entonces creo lo podemos discutir de verdad porque si no es como decía, ¿no? Se va a vestir este problema de Luján, de Josefina, de debate, no, el problema es muy complejo. Dice, las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos. La Ley General de Educación le da fuero al CENTE y sus agremiados. Si no entendemos que este es un pacto que nos confronta, como decías, Federico, a que si no rompemos esto o desarmamos este nudo espantoso, no tenemos futuro, porque la educación es indispensable para ser ciudadanos que puedan hacer que esto no ocurra. Si en la Ley General de Educación, que es la reglamentaria del artículo 3º, se puede decir que esto no se aplica a los trabajadores de la educación, que además por fuerza tienen que estar en ese sindicato, pues solo se aplica a los profesores de las escuelas privadas, supongo. Y si te vas a las disposiciones específicas para ellos, bueno, puede ser que esté equivocado. Yo llegué a un decreto presidencial de 1946, en que acordaron y negociaron cuáles. Y me imagino que en la negociación contractual pueden ocurrir cosas tales como hay en los sindicatos, ¿no? Este señor hizo una barbaridad, hombre, no lo podemos correr, lo cambiamos de adscripción, ¿no? Que también nos pasa en los sindicatos universitarios y en muchos otros. Jorge Javier lo cita en un artículo muy reciente de Enfoque de ayer. Sí, es el decreto del 29 de enero de 1946 de las Condiciones Generales de Trabajo, que es ahí donde ocurrió esto. Es una como cesión de los derechos de propiedad del sistema educativo al sindicato. Así lo planteaba, ¿te acuerdas aquel Guillermo Trejo del CIDE en un artículo de los años 90? Así lo planteaba. Los derechos de propiedad del sistema educativo se los pasó el Estado mexicano al sindicato. Y entonces se creó este arreglo que lo que ha provocado es que el sindicato controle a los maestros como clientela política. Y lo peor, y lo que a diferencia de otros sindicatos que se mantuvieron dentro de la estructura del PRI, logró tener la suficiente autonomía como para separarse del PRI, crear su propio partido y utilizar ese partido como mecanismo de chantaje con los gobernadores de los estados para hacer esto que decía Jesús, ¿no? Ahora, en cada estado, el sindicato tiene capacidad de chantajear a los candidatos a gobernadores porque tiene la posibilidad de apoyarlos con un partido político y después hacer ahí un acuerdo que hace que el secretario de Educación estatal sea un empleado sindical, ¿no? Ahora, se sigue vendiendo, creo que convincentemente, no solamente la carta de que resulta benéfico electoralmente un buen trato con el sindicato, sino que también, creo que ahí es otro elemento delicado, se vende la amenaza del caos en el sistema educativo. Sí, claro. Es decir, yo creo que no hay nada tan benéfico para el sindicato de maestros que lo que pasa anualmente en Oaxaca, en donde hay una explosión periódica en la ciudad de Oaxaca, en donde se manifiesta, bueno, si no es el Bester, si no es este arreglo, pues es el caos. Y creo que en ese sentido el régimen político, ya un régimen que tiene alternancia, que no es solo un partido político, pues está en las manos de esta extraordinaria capacidad de chantaje. ¿Y por qué? Perdón, yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de que todo este arreglo no se da aislado, se da en un contexto en donde el Estado mexicano buscaba una estrategia no de desarrollo de las capacidades de las personas, sino buscaba una estrategia de pacificación y de homogenización en los 40s, incluso antes, en los 30s, de manera que desalojó claramente a las familias y a las comunidades de la decisión de la escuela. Y, digamos, la contraparte de la situación que vemos hoy es una sociedad que se ha desentendido de la educación de sus hijos, una sociedad que se ha vuelto laxa, poco exigente, y esto también compete al sector privado. Es decir,
yo quisiera que no dejáramos de ver digamos, la gran imagen, porque nos damos cuenta que en general el sector privado en México es uno que no ha invertido en el desarrollo de competencias, de capacidades, que prefiere seguir importando, que la gran mayoría de las escuelas privadas, y con eso seguro que no me voy a hacer popular, son realmente malas, son de las peores en el mundo. Se puede hacer un comparativo interesante. Seguimos pensando en la escuela como una estrategia de avance social, sobre todo por contacto, pero no por el desarrollo del mérito. Entonces, queremos que los maestros no se comporten como una central obrera del siglo XIX, que sean un colegio de profesionales del siglo XXI, pero seguimos queriendo que esto embone en una sociedad que sigue esperando del conocimiento realmente muy poco, del mérito personal muy poco, que no tiene sistemas de incentivo y de reconocimiento de la calidad en general. Yo creo que habría que tratar de explicar un poco mejor por qué lo que es es cierto, que si uno ve en PISA, que es la crítica que hacemos, que hacía el diario Reforma ayer, de la mala calidad de nuestra educación y además la poca evolución, es decir, no ha mejorado a pesar de todas las promesas. Si uno ve los números de PISA, las escuelas privadas que conforman alrededor del 13% de la muestra, salen bastante mal, y la única ventaja que tienen es que los alumnos tienen mejor nivel socioeconómico, y siempre es mejor educar a alguien que viene de un contexto donde ha viajado, sus papás leen, etcétera, que uno del que no. Y sí, sorprende mucho que cuando uno ya descuente que la materia prima tiene ventajas por su origen socioeconómico, son incluso un poco más malas que las públicas. Entonces uno se pregunta, digo, si todo era el problema del sindicato, y todo el problema de la maestra, y todo el problema de la Ley General de Educación y sus cláusulas, ¿qué explica todo esto? No Y existe un sistema de evaluación. Entonces yo creo que el primer punto que es muy importante destacar es, en la medida en que no había información, eso ha cambiado muy recientemente, tú no sabías por qué estabas pagando. Porque sí se gasta, si tú ves cuánto como porcentaje del PIB gastan las familias mexicanas, si tú ves las encuestas que ha sacado este país y otras revistas, a la gente le importa mucho la educación. Pero tenemos la enorme paradoja de que le importa mucho la educación, gasta mucho dinero y están satisfechos con dónde están mandando a sus hijos a estudiar, siendo que la evidencia nos señala que es bastante chafa lo que están aprendiendo. Entonces, ¿qué hay detrás de ello? Hay poca información. Tú lo mencionabas un poco hace un momento, no hay las estructuras para que participen los padres, están excluidas porque se privatizó, pero para el sindicato, no para los privados. Los privados están totalmente excluidos. Y tercero, quizás sería el tema más complicado, sí pareciera que en esta sociedad importa más a quién conoces que cuánto conoces. Entonces la idea es meter a alguien en una escuela donde conozca a la gente correcta, pero no necesariamente que aprenda. Ahora, Jorge Javier, tú eres integrante de una coalición precisamente ciudadana en favor de la educación, y ustedes han insistido mucho en la parte de la evaluación, de lo que debería de contener esa evaluación. Quiero recordar que hace 3 años, en teoría, se echó a andar un sistema de evaluación, pero pues no estamos viendo resultados. Bueno, Federico, es que fíjate, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación no evalúa ninguno de los procesos fundamentales de la educación. Si no evalúa a los profesores, porque el sindicato además ha evitado que se evalúe a los profesores. Me estaba contando un ex subsecretario de Educación que cuando estaban en la mesa de discusión de los criterios de la carrera magisterial, el sindicato llegó a plantearles sobre el examen general que les habían practicado los profesores: oigan, hay que eliminar el reactivo fulano y el reactivo sutano y el reactivo, porque ahí salieron mal todos, ¿no? Y necesitamos que eso hay que eliminarlos. Entonces evitan que exista un proceso de evaluación real sobre los profesores. No hay un sistema de evaluación realmente universal y eficaz sobre el desempeño de los alumnos. Está ahora la prueba enlace y, ¿cómo se llama la otra? Escale. Pero todavía no son pruebas que realmente sean universales, obligatorias y que generen un sistema de incentivos para los alumnos. Y que además generen una consecuencia. Y que generen una consecuencia, eso es lo fundamental. Y el asunto de la educación privada es que ¿quién evalúa la educación privada en México? Tampoco nadie. Sí. Entonces, pues puede ser una educación pésima la educación privada y los padres creen que es buena porque pagan por ella. Y no hay ningún criterio hasta hace muy poco para realmente comparar entre escuelas. Ahora, ustedes me corregirán, pero de acuerdo al propio examen que se aplicó, el 70 y tantos % de los profesores salió reprobado. Claro.
O sea, incluso suponiendo que ese es un examen muy débil, bueno, con ese examen el 73 o 74% de los profesores salieron reprobados. Ahora pero sí tenemos una primera evaluación en un acto muy valiente de la secretaria Vázquez Mota. Aceptaron, porque al principio había una gran resistencia, aceptaron participar en el equivalente de PISA para los maestros. Y los resultados son desastrosos. Sí, y una de las cosas, yo creo, más importantes es los maestros se están formando en escuelas profesionales de muy baja exigencia. Ese es el otro tema. Una de las cosas que es característica del maestro contemporáneo, pero yo creo que del maestro de todas las épocas, es que es un gran aprendiz, ahora por necesidad. Es decir, el mejor maestro no es el que sabe mucho, sino el que está siempre dispuesto a aprender. Es alguien que tiene tal pasión por aprender que por supuesto la contagia. Si los maestros de México se forman en las escuelas profesionales de más baja exigencia, menos actualizadas, que no están en contacto con la lógica universitaria, entonces traemos un problema de origen muy importante. Entran a una estructura en donde no le deben a los padres o a los niños sus resultados y su avance profesional, sino tienen que estar pescando las oportunidades en un mercado bastante confuso, que es carrera magisterial, que es estímulos. Entonces están dedicados, buena parte de su energía es a ver si le caigo bien al supervisor, Sí, claro. a ver si le caigo bien al Ahora, representante. Eso en parte yo creo que también deriva de algo que es tan evidente que ya ni lo vemos. Y es que tú tienes bloqueada la posibilidad de dar clases en primaria. Por ejemplo, el doctor Manuel Gilantón, todos los que estamos en esta mesa, que somos profesores universitarios, por decirlo de alguna manera, no podríamos dar clases en una primaria. Ese es un Porque tema. ese es un mercado local, es muy normal en otros países. Es que ese es el otro monopolio. También es parte del arreglo desde su origen. Se le dio a las normales públicas el monopolio de la formación de los profesores, y las normales públicas se acabaron convirtiendo en esto que decía Jesús, un espacio hiperideologizado de muy baja calidad, como decía David, donde basta con inscribirse y no morirse, y con eso ya uno sale de profesor. Y durante una época, los egresados de las normales tenían automáticamente plaza de profesores, ¿no? Sí. Por lo tanto, no había ni siquiera un criterio de evaluación, no lo hay ahora, una parte muy pequeña presenta concurso de oposición para entrar a dar clases, pero era exclusivo ese coto de las normales públicas. Uno de los asuntos que habría que modificar es ese monopolio de las normales públicas. Tenemos que abrir la formación de profesores a las universidades, ¿no? Y a que las distintas carreras formen profesores, puedan competir por ocupar plazas de profesores. Y luego el hecho de que en México, a pesar de que esta ha sido la divisa del actual secretario de Educación, la cuestión del concurso de ingreso, apenas el 7% de las plazas que se desocupan se concursan. La mayor parte las controla el sindicato y las entrega por herencia. Bueno, la encuesta que traes ahí a los maestros indica con mucha claridad que los maestros se dan cuenta que las plazas en una gran... Tienen los datos ahí enfrente, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno pensaría que el liderazgo al interior del sindicato es muy sólido, y sin embargo, cuando se le pregunta a los maestros, el 84% de los maestros dicen que debería de haber rotación en el sindicato. Es decir, esto ya tampoco está haciendo buen negocio para los maestros, y se les dice que si se les diera una indicación acatarían lo que dice la dirigencia, y por supuesto el 90% dice que no. Entonces ahí también podemos estar hablando de un cascarón que ya está medio hueco, y digamos, hay quien apuesta que la revolución debe venir de dentro del sindicato, que sería más viable eso que intentar la ruptura desde fuera, ¿no? Yo tendría la impresión, de hecho, que el asunto que estamos planteando con su complejidad tiene también un ingrediente cultural y tiene un componente que Mexicanos Primero hizo muy claro en su último informe que se llama Brechas. Es de tal magnitud la desigualdad que, como decía Carlos, en este país importa más tener conocidos que conocimientos. Entonces, la escuela privada no es una escuela, como decía Carlos, en la que si tú llevas a esa escuela privada, los muchachos de Yajalón van a aprender más. No, porque aprenden tanto, o digamos, se separan, digamos, por sus características sociales. Pero además de que no importa tanto conocer, sino tener conocidos, hay otro factor, y es que en la forma en que quiere desarrollarse este país, o que no hemos logrado decir cómo,
el conocimiento sólido no juega como fuerza productiva. No hay una valoración del impulso que puede tener. Digo, yo ya para construir sociedad es impresionante, pero para construir desarrollo, una sociedad que no aprecia el conocimiento, sino que aprecia... Bueno, hay una encuesta reciente muy escandalosa sobre la imagen de la ciencia. Así es. Que son es, peligrosos, son peligrosos. Yo, los sí, científicos. yo hice un artículo que se llama Cuidado, ahí viene un científico. Eso es terrible. Sí, es decir, miren, porque no hay que perder... ¿Me podrías explicar eso, Manuel? ¿Cómo es posible que tengamos nosotros la imagen de que la ciencia es un espacio peligroso, temible, que hay que estar lejos de los científicos? Sí, pues es que Ciro... yo no lo entiendo. Es Ciro No sé. Peraloca, ¿ves? O sea, ¿se acuerdan de Ciro Peraloca? Que hacía las explosiones, y es nuestro juego de química, ¿no? Del volcancito, bolas, ¿no? Es decir, no hubo ilustración, en el sentido radical de la palabra. Sí. Entonces, por ejemplo, la confianza en la crítica, siempre te dicen de qué lado estás. Y dices tú, oye, yo estoy ¿Quién construyendo está una detrás crítica, de ¿quién ti? está detrás de ti? ¿No? Luego, en términos del aprecio por el conocimiento, es muy bajo. ¿Por qué? Y yo diría, porque hay una enorme tradición en que la cosa es la suerte, la cosa es el destino. Y fíjate que la escuela, cuando PISA explora cómo andamos en ciencia, David, digo, No, ahora, fatal. en un programa de tele, y no quiero decir ninguno, después de que alguien te da una pequeña dosis de ciencia, sigue el horóscopo. Exacto. Sí. Entonces, Bueno, dices, justamente por eso creo que nos debemos ir a un paréntesis. Seguramente habrá algún consejo astrológico de algún metal precioso y regresamos muy pronto. De regreso aquí en Entre Tres, discutiendo nuestro sistema educativo. Y esta misma encuesta que citaba hace rato Federico nos dice, le pregunta a los maestros, ¿cree que las plazas de maestros se siguen vendiendo? En el Distrito Federal el 56% cree que sí. Se siguen heredando y en Monterrey el 46% dice que sí. Hubo una reforma ya supuestamente para que esto no pasara. Entonces yo les pregunté a nuestros Se siguen expertos, vendiendo. ¿qué ha pasado con esa reforma? Y dos, ¿qué podemos hacer para realmente empezar a salir de una trampa que tiene razón Manuel? No se resuelve con una medida, qué fácil sería que se resolviera con una medida o con un cambio de gente. Pero ¿por dónde podemos ir? ¿La alianza va en el sentido correcto? ¿Nos faltó profundizarla? ¿Qué habría que estar haciendo? Yo arriesgo una hipótesis, ¿no? Porque aquí lo bonito del programa es que uno puede pensar, ¿no? Y ya ser el público el que diga, pues qué burro este gallego, pero ¿saben qué? Yo creo que la alianza se finca en el gran problema nacional que es la impunidad. Si ustedes se fijan, se dijo, ya no va a haber venta de plazas ni herencia de plazas. Es decir, había un mercado en el cual muchas personas sacaron mucho dinero. Y también se dijo, y lo dijo tanto la secretaria Vázquez Mota en ese entonces como la presidenta vitalicia del sindicato, que se abusaba sexualmente de las profesoras para otorgarles una plaza. Y dijeron, todos lo sabemos. ¿Qué le falta a la alianza para ser creíble? Pues que si todos sabemos que hubo un tipo que violó a una muchacha para darle una plaza, el tipo está en la cárcel. Que los que coordinaron el mercado negro de plazas, porque no fue el CENTE, por eso yo digo que no es nada más ese lado. El CENTE, por supuesto que ahí hacían negocios, pero con la complicidad de la autoridad. Entonces, yo siento que, como creo que dijeron algunos de ustedes hoy, la alianza, a ver, seamos justos, hemos tenido ciertos avances, hay más transparencia, porque no sería justo decir que no hemos avanzado. En el último periodo del PRI no sacó los datos de PISA porque iban a desanimar a los profesores. Este gobierno, a partir de la alternancia, lo ha sacado, hay que reconocerlo. Pero yo quisiera proponerles una frase con la que estoy viviendo ahora, que felicitación sin regalo es demagogia y transparencia sin rendición de cuentas es impunidad. Si es transparente que se vendían las plazas y que se abusaba sexualmente de algunas personas para darles un puesto, señores, para solidificar eso, a la cárcel. Y son conocidos. No, nada más los cambiaron, como en algunos casos a los sacerdotes, de diócesis. Ahora, también es importante, yo creo que salir de la mascarada de los cambios. Por ejemplo, cuando se creó el INE, pues muchos tuvimos esperanzas en que este organismo
cumpliera las funciones a las que tú señalas. En tu artículo, Jorge Javier, había ahí una esperanza, es decir, un instituto autónomo que por fin va a evaluar a los maestros. Pero como se creó por decreto presidencial, entonces no tiene la fuerza de ley para garantizar esta independencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues 10 años después, un poco más, el INE juega un papel realmente subordinado en todo este asunto, ¿no? Ya tenemos un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero no tiene los dientes para poder salir realmente a hacer una evaluación como debe ser. Hay que, ¿qué? Pues hay que modificar y hacer lo que vuelvan a hacer bien. Eso dijeron ayer, Fede. Sí, ¿no? sí, yo creo que... Perdón. Sí, Yo creo está brillando. que el punto es, el cielo no baja, hay que tomar el cielo por asalto. Entonces, creo que estamos en un momento muy propicio para que una buena parte de los ciudadanos en México vayan asumiendo su responsabilidad de padres, de educadores, de contribuyentes exigentes a dónde va su dinero, de ciudadanos preocupados porque la estructura que tenemos en donde más inmediatamente un agente social tiene una tarea que hacer, es decir, ves mucho más a tu maestro de primaria que al médico del centro de medicina Claro. familiar. Es decir, la primera persona con la que tú te encuentras que representa a la comunidad es el maestro. Entonces tenemos que cuidar a los maestros, exigir a los maestros y después saber que vienen de nuestras familias, hacer de esto una profesión honorable, digna, respetada, deseable, pasa por corregir todas estas anomalías financieras, todas estas carencias de información, y eso no lo va a hacer el papá que llega a las 10 de la noche después de una jornada enorme de trabajo. Entonces, el México de los licenciados, el México de nosotros, los que tenemos la oportunidad de pensar más o menos impunemente, que tenemos el privilegio de poder escribir, tenemos que redoblar los esfuerzos para que esta información produzca un desengaño saludable. ¿Estamos mal? Sí, y quien lo diga lo contrario es un mentiroso. Estamos muy mal y muy mal. Hemos avanzado, sí, muy poco. Bueno, pero ahí lo que sería valioso, tenemos nosotros un mosaico de experiencias. Finalmente la descentralización podría ser atractiva en la medida en que podemos nosotros tener una forma de identificar Buenas episodios de éxito, prácticas que funcionan, que hay estados en donde están mejorando las cosas, que hace 10 años estaban en un punto y ahora están trepando 8 sitios. En ese sentido creo que también deberíamos de nuestra propia experiencia buscar si hay lecciones alentadoras. Ustedes fíjate, tienen ese mapa que a lo mejor nos podrías decir, aquí hay cosas que están funcionando, ¿no? Fíjate, antes de dar la palabra a David, algo que está señalando Jesús que es muy importante, es que hay un círculo vicioso entre bajo nivel educativo y baja exigencia. Claro. Es decir, cuando tú preguntas en las encuestas de satisfacción de usuarios, ¿cómo ve usted el sistema educativo en Chiapas o en Oaxaca? Los porcentajes de padres convencidos de que sus hijos están recibiendo un conocimiento maravilloso son altísimos, más del 80%. Si te vas a Nuevo León, bajan sensiblemente y son creo que la mitad. Es decir, la ignorancia también facilita que se reproduzcan estos sistemas poco eficientes, la gente no exige y eso es el peor negocio para todos. Sí, que estamos tan mal educados que no sabemos que estamos mal educados. Exactamente. Justamente, hablando de las buenas prácticas, de lo que hay que rescatar, no solo hay anécdotas puntuales y conmovedoras, sino también hay algo más estructural que podemos revisar. Por ejemplo, ¿cómo hace sus concursos Nuevo León? Es un concurso público en donde están las plazas identificadas en el centro escolar al que corresponden y está el nombre de los profesores. Tenemos, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Aguascalientes con desarrollar centros en donde el apoyo a los maestros sea muy claro y entonces no quede esta imagen del supervisor errante que no distribuye justicia como señor feudal o sencillamente es un viejito que estamos paseando por todas las escuelas, sino que haya efectivamente un centro de control, de rendición de cuentas, de preparación de los maestros. Está todo el trabajo que ha hecho Chiapas para enfrentar el rezago con fórmulas muy novedosas y algunas muy arriesgadas que vale la pena conocer. El trabajo que específicamente hizo Veracruz, por ejemplo, para recuperar el tema de ciencias. Si uno ve los resultados de Veracruz en PISA, son realmente buenos comparados con la versión anterior. En materia de ciencias. sí, sí. sí. Ahora, pero lo que eso indica es que con esa misma ley, con esas mismas restricciones estructurales,
sí importa la voluntad del administrador, la capacidad de buscar apoyos, de ver formas encontrar distintas de hacer alternativas. las cosas, de ir involucrando a la gente. Es decir, siempre es como más fácil decir se cambie la ley. Y sí, hay muchas barbaridades a nuestra ley, pero los responsables tienen un margen de maniobra. Yo creo que es el primer punto que se puede decir. Lo segundo es sí, sería mejor un INE autónomo en un mundo ideal y que la ley fuera fantástica, el nombramiento de los representantes del INE, el consejo directivo, etcétera, fueran limpios ciudadanos. Pero en este Congreso, probablemente con el PANAL, los propios maestros que están en el PRI, PRD y cualquiera de los otros partidos, eso sería aún más difícil de transitar. Es decir, en la medida en que la estructura del sindicato es tan poderosa, incluso las reformas legales se vuelven No, yo muy lo que decía, Carlos, complicadas. es hay ¿Cómo que salir- administramos mejor lo que tenemos? Salir de la mascarada, porque tú preguntas, ¿hay un instituto de evaluación? Sí, sí hay un instituto de evaluación, nada más que las sesiones las preside el secretario de Educación. Sí. O sea, digo, resulta que eres la mano y derecha hay una carrera regresando a la mano magisterial. izquierda. ¿Y hay una carrera magisterial? Sí, Sí, sí hay una carrera sí hay. magisterial, nada más que en la carrera evalúa el magisterial sindicato. el sindicato está una sentado comisión en la mixta. mesa, es una comisión mixta. Bueno, y además es una cuestión que es voluntaria, uno se mete o no a la carrera magisterial, no hay un criterio universal de evaluación para fijar los incentivos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un problema de responsabilidad política y que hay que exigir esa responsabilidad política, tanto a las autoridades locales, pero también a la autoridad federal, porque el modelo que se sigue en la mayor parte de las entidades para establecer las relaciones laborales con el sindicato se basa en el decreto de 1946. Entonces ese decreto de 46 es nodal, por eso la coalición de Ciudadana por la Educación lo que ha pedido es que ese decreto se derogue y que se pase a un nuevo modelo diversificado de relaciones con el sindicato. Y es una, digamos, el presidente puede tomar ese Es decreto, un igual decreto que luz y presidencial. fuerza del centro. En la Claro. medida en que Pues fue un claro, decreto sí. presidencial, lo puede cambiar el presidente. Claro, fue un decreto presidencial, lo puede cambiar el presidente. Y ¿saben qué? A mí me gusta mucho la palabra cuantimas. Si en la circunstancia en la que estamos, legal, de contubernio, etcétera, hay maravillas, cuantimas si no hubiera esto. El talento del magisterio es una de las cosas que más ha lastimado este arreglo impresentable Claro. de CEPSE entre autoridad, sindicato, etcétera. Yo creo que en los márgenes hay mucho que aprender. ¿Y cuáles serían, digamos, si hubiera una posibilidad de destrabar este acuerdo absurdo legal, dado que al final de cuentas los padres son más que los maestros, ¿no? Entonces, en principio, en una ciudad democrática tienes los números de tu lado. ¿A qué 3 reformas le apostarían ustedes? Yo le apostaría a que la carrera magisterial fuera universal, con un concurso de oposición universal para el ingreso. Es decir, que todos los profesores entren por concurso de oposición, con una certificación universal de los profesores, que permita además que vengan de distintas carreras, de distintos ámbitos de formación, y después que el sistema de incentivos se base en la evaluación de sus capacidades, es decir, cuánto saben los profesores y cómo los evalúan los consejos de participación escolar, por un lado, cómo salen sus alumnos evaluados en las pruebas generales, enlace, etcétera, y cuántos cursos de capacitación auténticos toman, certificados por instituciones de educación superior, porque hoy la carrera magisterial lo que te toma como puntitos es resistencia muscular, ¿no? Es cuánto tiempo aguantas sentado en un aula recibiendo un curso y entonces si es de 30 horas es de Según tanto. el examen de la OCDE, México es el que más capacita a sus maestros. Claro, pero son cursos que nadie evalúa. Son nada más, tú tienes que ir, son presenciales. Uno puede ir con tapones de cera al curso y estar ahí sentado y sale y le dan su papel. Y eso es lo que cuenta hoy en la carrera magisterial. Oye, Eso Jorge, no puede ser. el Día del Maestro, ayer, los 3 fueron propuestas del presidente Calderón. Sí. Evaluación universal, INE autónomo Y cambio a carrera y magisterial. cambio a carrera magisterial. Lo que tenemos que hacer es ser una sociedad que exija que eso se cumpla. Porque no hemos ni siquiera logrado que se arreglen los baños de todas las escuelas que no tenían. Entonces, yo pienso que hay que hacer de la educación el eje de nuestras opciones políticas, por ejemplo. Y que los papás no estén, que rindan cuentas sobre las cuotas voluntarias, eso es trivial. No, que los papás estén muchísimo más metidos en exigir que vaya el profesor, que asista. Sí, en ese sentido yo creo que esta profesionalización de los maestros es crítica, es un nuevo pacto entre la sociedad y sus maestros
el que necesitamos, que debe necesariamente estar mediado por el Estado, pero que tiene que ser mucho más claro, mucho más honesto. Así es. Bueno, tenemos que hacer un corte. Vamos a un corte y seguimos. Ah, no, ya no se fue. El corte. Ya se fue el programa. Bueno, imagínense qué tan interesante estaba Pero quedando, no a Saturno. prolongando Pero no el se fue a Saturno. Cuanti más con estos invitados. Manuel, mil gracias por estar aquí. Jorge, qué Gracias, gusto. Federico. David, Jesús. mil gracias. Gracias. Nos vemos la semana que entra en otra emisión de Entre Tres. Barra de Opinión presentó